Bien, esta semana estuve reflexionando un poco y quería compartirlo con mis colegas acá en el recreo sobre el valor de la palabra, porque cuando uno es infante, la palabra del padre, de la madre, de algún abuelo o abuela, es palabra santa, y uno empieza a acostumbrarse, y cuando llega al cole, a la escuela, empeñaba la palabra y eso tenía un valor. Quien no cumplía con lo que, no hace ni falta jurar, pero quien no cumplía con la palabra, de alguna manera traicionaba al amigo, a la amiga, y esto nos fue formando como generación. No digo que todos o todas cumplieran con eso, pero en general era muy importante, y como uno se dedica a los jóvenes, a los adolescentes, y la palabra lo indica que adolecen de algunas cosas todavía para ser considerados adultos, me parece central que en la tarea docente, de alguna manera u otra, cuando nos toca hablar, seamos cuidadosos con los chicos y las chicas en el aula. ¿Por qué cuidadosos? Porque de alguna manera lo de adolescente lo traía porque todavía están en conformación de su personalidad, ni hablar en los primeros años del secundario, pero también en los años más grandes. Si bien parecen hombres y mujeres ya por el tamaño, son todavía adolescentes. Entonces, de alguna manera, cuando uno les habla, desde el pizarrón, desde el frente del aula, siempre está siendo observado. Y ahí es donde, digamos, a mí a veces me causa un poco de cortocircuito tener que hacer un contrato escrito. Nunca estuve muy de acuerdo con eso, y en general intento lograr que mi palabra tenga un valor para ellos, de que va a ser cumplida, y en cuanto no la cumplo, enseguida viene el reclamo. Pero hoy la palabra está muy bastardeada, la palabra sobre todo oral, por eso inventan los protocolos. Yo sé que a veces hacen falta, pero no la letra fría, más el sentido de resguardo de ciertas cosas. No digo que estén mal los protocolos, digo que a veces los que lo utilizan se manejan solamente por la letra fría. Y cuando uno en la cotidianidad tiene que manejar, me refiero más a lo cotidiano, y esto es por una sacudida a mis compañeros docentes de todas las instituciones de trabajo y de todas las instituciones. Debe tener mucho cuidado, porque realmente son personas en formación, y las palabras repercuten más de lo que uno cree, porque siguen teniendo valor, aunque algunos partidos usen palabras de manera que no es la que uno preferiría. Recién Guillermo, por ejemplo, hablaba de algunos candidatos en particular, ¿no? Cómo usan la palabra realmente no me gusta, porque la desvalorizan de la forma en que la usan. Pero en esta parte de este recreo prefería un poco, no sé qué dicen mis compañeros, referirme a cuando uno transmite, porque en definitiva tenemos una responsabilidad muy grande en cuidar la palabra. No sé. Es la violista Marcelita. Bueno, no sé. Yo creo que la palabra está íntimamente ligada a los silencios. Totalmente. Porque también uno habla desde el silencio, y también uno se habla a sí mismo. Entonces, cuando vos cuidás lo que le vas a decir a un otro, también cuidás lo que te decís a vos mismo. Y esto no tiene que ver con magia, tiene que ver con cuál es la construcción que yo tengo desde la oralidad, de aquello que voy a decir, que puede lastimar, que puede engrandecer, que puede obstruir, que puede despertar, que puede abrir una ventana. Y yo creo que no tiene que ver ya ni con las edades. Hay veces que o sea, yo que soy ariana, a mí me dicen cuando estés enojada no hables por razones obvias. Pero la verdad es que cuando uno emite, no sabe cómo está el otro para recibir. Exacto. Y a veces una sola palabra
le despierta al otro, o justamente entrar a indagar, pensar de manera distinta. Recién estábamos hablando de Rita Segato. Rita Segato, para los que no la conocen, es una antropóloga que se dedicó fundamentalmente al estudio de género, al estudio de, en realidad, de la condición humana, y no solamente de la actualidad, sino va para atrás. Y ella lo que pide en general a los pueblos es pensar en conversación, esta necesidad de que la palabra, y no solamente el insulto, la bravuconada, el accionar desmesurado, sea la manera de comunicarnos más allá de la situación por la que estemos transitando. Y yo creo que cuando dicen, bueno, cuando estás enojado mejor no hables, está muy bueno, o sea, para personas con mi carácter sobre todo, y para otros también, porque hay veces, no es solamente el enojo el que nos lleva a decir cosas, digamos, que pueden lastimar a un otro, o que no pueden ser bien entendidas, sino que a veces también uno habla desde el dolor, y desde el dolor también podemos castigar a un otro. Yo realmente creo en los silencios. A veces los silencios suman más que lo que podemos expresar, porque no siempre sabemos cómo está el otro para recibirlo. Y a veces hay, si hablando específicamente de adolescentes, a los cuales no se les habla. En este momento de virtualidad, hay familias que se comunican con vamos a comer con un WhatsApp. Esto es tremendo. O sea, todos hemos sufrido esto de, como vos decías, que la palabra cuando nuestros hijos eran chicos, nosotros éramos Dios. Bueno, ahora, y todas esas interjecciones que tienen que ver con la devaluación de lo que decimos. Todos los hemos transitado, en mayor o menor medida ha generado nuestros enojos. Pero en realidad esa es la necesidad que tiene el otro de construir su verdadero pensamiento, que desde ya, y hoy lo sabemos a nuestra edad, que nuestros pensamientos están imbuidos de lo que hemos escuchado en nuestra familia, por más que en determinadas situaciones lo rechacemos. Sí. Hay cosas que repetimos, sí. Y eso tiene que ver con lo que hemos vivido. Yo creo que en la escuela, hablar de la palabra la escuela, tiene un significado más profundo. En una época donde justamente los medios de comunicación y los políticos en plena campaña la vacían de contenido totalmente, me parece que la escuela tiene que llenar justamente esas características propias de lo que quiere decir cada palabra. O sea, como una especie de diccionario. Y esa es la función de la escuela, no faltar la palabra, y que la palabra no sea información, porque información hay mucha. Abrimos Google y obtenemos cualquier tipo de información. La palabra es conocimiento. Nosotros que somos profesores de historia, cuando decimos el periodo de la Edad Media, y lo explicamos, tiene una estructura y una característica determinada. Y si decimos en ética, en alguna de las formaciones éticas que tenemos en la escuela, vender órganos, no está vacía de contenido, que es un objeto más del mercado que se va a cotizar de acuerdo a las necesidades del que lo vende como que el de lo compra. Entonces, ahí tenemos una cuestión que hay que revalorizar el estudio medio, los estudios secundarios. ¿Qué son los estudios secundarios? ¿Conocimiento? Sí. ¿Son notas? Sí, pero no es lo más importante. Es un trayecto. Un trayecto que empieza a los 13 años y termina a los 17. Y esa es la función que tenemos nosotros, entregar conocimiento a través de la palabra. Y además la palabra acompañada de acción, porque si yo no soy coherente en la palabra, bueno, no tiene sentido. Eso iba a decir en el cierre. Dale, Guille. No, totalmente de acuerdo con lo que están diciendo, y como abriendo un paréntesis, como siempre, porque siempre es así, estamos hablando docentes, estamos hablando dentro de la escuela, estamos hablando revalorizando la palabra, cuando en realidad uno tiene que competir y bastardear con la televisión, con las series, con los medios, con donde la palabra realmente es bastardeada, no sé si sería la palabra, pero realmente destruida, ¿sí? Mal usada, menospreciada, falseada,
terrible, desde la comunicación, el chat, el común, el cotidiano, hasta la comunicación en un programa de televisión o en la tapa de los diarios, ¿sí? Cuando en vez de informar estamos diciendo habría, sería, ¿no? Ya creo que estamos bastardeando todo, el concepto, la palabra, absolutamente todo. Simplemente eso, revalorizar esto, ¿no? Siempre los docentes, la escuela, estamos discutiendo cómo manejar esto cuando en realidad tendría que haber una ética de los medios, tendría que haber una ética de los profesionales de la comunicación, de los que están a veces hasta censurando o manejando las redes, ¿sí? De qué es lo que realmente es perjudicial, ¿no? De la mentira, ¿no? Lo que es perjudicial realmente para la sociedad. Bueno, sí. La verdad que los aportes de mis compas siempre me hacen reflexionar sobre lo que planteo. De alguna manera me quiero quedar en principio con algo que decía Alberto, que la escuela no es para informar, sino para formar. Y en realidad no es formar en forma vertical, sino para que el chico, la chica se formen y se conformen y se vayan construyendo. Y ahí la palabra central y la coherencia que decía Marcela, hay muchas cosas para rescatar de lo que dijeron mis compas, la coherencia era un poco con lo que yo quería cerrar, entre lo que el docente, la docente dice y hace, porque si no ahí hay una ruptura que se da muy rápidamente y un descrédito, o sea, los alumnos dejan de creer inmediatamente en el docente. La verdad que, bueno, da para mucho más. Vamos a ver si en el segundo recreo podemos seguir interpretando o intentando reflexionar sobre estas cuestiones de la palabra, del valor de la palabra. Muy justo. El recreo, y entonces allí aparece nuevamente Fernando Mastandrea con el recreo de los profes y con el valor de la palabra. Fer. Sí, venía pensando en la semana justamente en hablar sobre la palabra, por algunas cosas negativas, un poco por lo que decía Guille cuando intervino en el otro recreo, y me pasó que desde una radio que está transmitiendo de la rural, de una FM que está transmitiendo, entrevistaron a Rita Segato. Y a mí me impactó como justo venía pensando en la palabra y ella hacía mención a cómo las distintas culturas, desde su punto de vista, o sea, desde su profesión, desde la antropología, cómo ella fue investigando y cómo las distintas culturas fueron derivando en distintas cosas. Y la cultura occidental cómo fue armando de alguna manera el patriarcado a través del lenguaje. Porque el lenguaje a uno que le tocó, más allá de ser docente, algunas vivencias, es una de las funciones superiores del cerebro y se construye desde esas colgantes que se le ponen en el Moisés y la cuna a los recién nacidos, desde ahí se viene construyendo el lenguaje. Eso me tocó aprenderlo por circunstancias de la vida, y cómo de alguna manera influimos, que es lo que hablábamos un poco en el recreo anterior, en aquellos que vienen después de nosotros, como padres, como profesores, como profesoras, como madres, cómo vamos marcando, y la cultura marca en nosotros un lenguaje que lleva o favorece ciertas prácticas con las que en definitiva no estamos de acuerdo. Y cómo cuesta, volvemos al tema del primer recreo, ¿no? Cómo cuesta deconstruir dentro de la cultura, dentro de la práctica cotidiana, este lenguaje que nos llega de alguna manera y por nacer en un determinado lugar y una determinada cultura, ¿no? Porque no es ahora, sino que esto viene de la construcción de larga data que va de alguna manera produciendo lo que Rita Segato llamaba de alguna manera el patriarcado, ¿no? O favoreciendo el patriarcado. ¿Cómo cuesta, ¿no? De alguna manera que uno se corra de estas prácticas, y cómo cuesta encontrar un lenguaje que respete cada vez más al otro, al otro, a la otra. No, y además el lenguaje es una elección. Sí. Esto de esta crítica respecto del lenguaje inclusivo no es obligatorio. No. Vos lo utilizás si la verdad estás de acuerdo, y si no, no lo utilizás. Sí, lo que tendríamos
de alguna manera todos que utilizar, es justamente un concepto inclusivo respecto de todo aquello que formulamos, que hablamos, que pensamos. Eso me parece que es el punto. Totalmente. El lenguaje inclusivo hizo tanta eclosión porque en realidad lo que cuesta es romper todo ese posicionamiento de patriarcado que tiene la sociedad occidental y otras también. Pero hablando, por supuesto, específicamente de la nuestra. Sí, reflexionando sobre nuestro me parece cotidiano. que no es el lenguaje, va más allá, hay otros conceptos que todavía tienen que deconstruirse como para no poner en la palabra el único valor. Me parece que es una jugada esto, de no al lenguaje inclusivo, porque en realidad lo que no aceptamos son otras cosas que son mucho más potentes, más contundentes. Evidentemente el lenguaje inclusivo es un posicionamiento ideológico, por otra parte. Totalmente. Entonces, eso es lo que se ataca generalmente. Lo que tiene de contraproducente a veces en la utilización del lenguaje inclusivo es que justamente los que tienen el otro posicionamiento ideológico desvirtúan el discurso del que está hablando. Totalmente. Que fue lo que le pasó siempre a todos los chicos que estaban en conflicto, que fueron los que lo iniciaron en el Pellegrini, que por ejemplo planteaban esto. Me acuerdo en aquella época la presidenta del Centro de Estudiantes era Ofelia Fernández, que ahora es legisladora, y que usaba el lenguaje inclusivo, y Feynman le desautorizaba el discurso ya de por sí, simplemente por el lenguaje que estaba utilizando. Entonces no dejaba expresar lo que estaba diciendo, y además se ponía a sus oyentes, digamos, a su favor, porque estaba descalificando ese lenguaje que decía que arruinaba el castellano, ¿no? Igualmente les quiero agregar que en el año 2016 el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, más allá de toda esta discusión que se le atribuye a un sector ideológico, la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa, a través de María Antonia Beinikov, lo puso de manera oficial. Después en el 2022 dijo ni más chique, ni más con la X, etcétera. Pero ahí, si ustedes pueden ver y pueden ingresar y simplemente poner esto que yo les estoy marcando, está en el manual de pauta de estilo, composición, corrección de documentos legislativos y decisiones parlamentarias del Senado, del cual toma parte, porque incluso, como para refrendarlo, da como ejemplo la propia Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, que hasta desde un lugar que supuestamente no está de acuerdo, acompañan, y el documento se puede leer, porque es público, del año 2016, y habla de lenguaje inclusivo 2016. Es decir, pasó hace 7 años, no ahora. Lo que pasa es que después, ante ciertas repercusiones, como hacen, lo terminan acomodando, ¿no? Por supuesto. Esto es la lucha de siempre de no aceptar que la gente pueda autopercibirse diferente de su biología. Y si esto no se respeta, obviamente el lenguaje inclusivo es un elemento muy bueno como para utilizarlo, y entonces sale la Academia de Letras, todos esos vejestorios, realmente lo digo así, que nunca aportaron, que se ponen a discutir presidenta o presidente, cuando en realidad lo importante es que el que ejerza, la que ejerza el cargo, lo haga con concepto, que lo haga coherentemente. Pero bueno, a veces la utilización de las palabras tiene otro contenido atrás. Lo del lenguaje inclusivo para mí tiene que ver con la no aceptación de los géneros y solamente quedar en el binarismo y respetar eso como la única forma de vida, cuando sabemos que hay diferentes formas de vida, que si no afectan a otros, que tienen que ver con las elecciones amorosas que hacen los seres humanos, deben ser respetadas. Sin duda, sin duda. Por eso, bueno, sí, Alberto, hubo una discusión muy grande en España, sobre todo donde están estos organismos grandes que mantienen la lengua, etcétera, etcétera, si se debía usar o no. Y creo que Arturo Pérez Reverte, un escritor excelente, sí, y un bestseller, porque aparte sí, es un tipo que vende millones de libros y escribe una cantidad, tiene una obra muy vasta, un tipo que domina el idioma español de una manera muy particular, dijo que se negaba a utilizar el lenguaje inclusivo. Está bien, su ideología es neoliberal. Totalmente. Habría que entenderlo.
Lo que había que preguntarse es si el lenguaje no pertenece a las sociedades, a las comunidades. Claro, son construcciones culturales. Exactamente, y que es una construcción que va cambiando semánticamente década tras década. Pensemos en el lunfardo, pensemos en la palabra trucho, que se utilizó tanto en la República Argentina, que hoy está en la academia, en la Real Academia Española, sí. Esa palabra integrada. Entonces me parece que el lenguaje es una construcción que está en manos de todos nosotros. Quienes se resisten, como dijo Guillermo hace un rato, desde una posición ideológica que genera un conservadurismo que de alguna manera es cultural y somete. No, y además no es obligatorio, y para mí eso es lo más importante. Totalmente. Vos podés utilizarlo o no. Sí es verdad que si vos lo utilizás y podés utilizarlo bien, porque la verdad cuesta bastante para nuestra generación, es porque está acompañado de un contenido, de una creencia. Hay una corriente, un aporte, una corriente historiográfica que habla de la historia conceptual. ¿Sí? Se está revalorizando mucho en los últimos tiempos, que justamente hace una historia del concepto. El ejemplo más claro que pongo yo siempre es el de revolución, ¿no? Fíjense cómo en Argentina, por ejemplo, la Revolución de Mayo, que lo toma de la Revolución Francesa, más o menos contemporánea, toma ese término como algo bueno, algo positivo, el nacimiento de la patria, se convierte a lo largo del siglo XIX en un símbolo patrio, la Revolución de Mayo, empieza a ser prácticamente la unidad de todos los argentinos frente a la inmigración extranjera, y ese concepto es algo bueno, positivo, un cambio, etcétera, etcétera. Fíjense que después justamente los contrarrevolucionarios, los conservadores lo toman, ¿sí? Es la Revolución del 30, crítica al diario más importante en ese momento, publica Revolución, bien grande, ¿no? La Revolución del 30, después viene la Revolución del 43, antes habían sido las revoluciones radicales o las revoluciones del parque, etcétera. Después viene la Revolución Libertadora, la Revolución Argentina, que usan los golpes de Estado. Recién, después cuando caen en la cuenta de que el término revolución en el siglo XX se asocia con la Revolución Cubana primero, o en esos términos, mejor dicho, primero la rusa, después la cubana, y empieza a hablarse del término revolucionario como lo que verdaderamente es un cambio profundo de estructuras y lo que había sido no es más, entonces pasan a el último golpe de Estado cívico-militar a ya convocarlo como proceso de reorganización nacional, ¿no? Pero cómo estos términos y lo que veníamos hablando del lenguaje inclusivo, cómo con el tiempo también va a cambiar. La Real Academia Española está incorporando términos como ingleses, ¿no? Como bitcoins o como otros que en economía se usan mucho, pero evidentemente no quiere incorporar otros términos que tienen que ver, vuelvo a insistir, con lo ideológico, ¿no? Sí, derivó para muchos lugares. Yo quería rescatar lo del lenguaje. Sí, lejos del micrófono, ¿no? No, el tiempo, digo, porque se nos va el tiempo. Porque la otra vez también escuchando a un autor, bueno, escribió varios libros, historiador, pero que está viviendo un poco en Argentina, pero lo entrevistaban, y no sé qué congreso fue, y él propuso que se habla en Argentina no sea más castellano ni español. Nosotros en realidad enseñamos lengua en los colegios, ¿no? Y eso implica que antes también se lo llamaba castellano. Nunca hablamos español. El español es un idioma de España. En realidad la conquista es castellana. Y él proponía, Caparrós, hablar, que llamemos al lenguaje que se habla en América, ñeamericano. ¿Por qué decía esto? Porque la ñ es propia del lenguaje castellano. De hecho, en todos los teléfonos se adaptó para los que vivimos en Latinoamérica. Y lo mismo en las PC. Fíjense entonces como el lenguaje está en constante cambio, ¿sí? Entonces yo no propongo ni siquiera usar el lenguaje inclusivo, lo que propongo es repensar a cada rato cómo hablamos, si respetamos al otro o a la otra cuando hablamos. Creo que es lo bueno, lo que quería de alguna manera traer hoy a los recreos. Así que la verdad que me voy muy contento con los aportes de mis colegas, de mis compañeros de estudio y de trabajo. Ahí está, el timbre había que frenarlo al profe en el redondeo.